mañana? ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Fuerte ese aplauso para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias, Señor. Dios le bendiga. Mi nombre es Cardoso Sebastián. Vengo invitado de parte del pastor, hermano José, parientes somos. Congrego en la iglesia, venga a nosotros tu reino. Y hoy vengo a compartirles una palabra para nuestras vidas. Yo le voy a estar invitando que puedan abrir su Biblia ahí en el libro de San Lucas. Vayamos al capítulo 22. Verso 31. Cuando lo tengan, digan amén. ¿La tenemos, hermanos? Aquel que no tenga Biblia, si puede prestar atención a la palabra del Señor. Habíamos dicho, capítulo 22, verso 31, se titula Jesús anuncia la negación de Pedro. Y compartimos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, gloria a Dios. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre, en esta mañana, Señor, te damos las gracias, Padre, porque desde que llegamos a este lugar, tu presencia, Señor, nos ha recibido de una manera, Señor, sobrenatural, Padre. Señor, bendecimos esta palabra, Padre, que seas tú hablando a través de mi boca, que seas tú direccionando, Señor, cada palabra a todo aquel, Señor amado, que esté necesitando, Padre. Señor, que sea direccionada para sus vidas, Señor, que sea de restauración, de sanidad, Padre, que sea, Padre amado, una palabra donde pueda abrir esos ojos espirituales, Señor, a todo aquel que está pasando por momentos difíciles, Señor. Padre, te damos la gloria, Señor, a ti, porque hoy pudimos ver tu gloria, Señor, porque cuántas almas, Señor amado, han tomado una decisión, Señor, en este día, el cual, Padre Santo, hay fiesta en los cielos, Señor. Padre, te damos la gloria, Señor, la honra y la alabanza a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuánto le pueden aplaudir al Señor? Gloria a Dios. El Señor traía esta palabra, ¿no?, a mi corazón, hablando de Pedro, ¿no? Pedro, en ese momento, él con sus fuerzas quería intentar dominar, digamos, ¿no?, su propio yo, por decir. Él le decía al Señor que él iba a ir hasta la muerte con el Señor, no solamente a la cárcel, sino que hasta la muerte. ¿Y cuántas veces nosotros por primera vez, cuando hemos decidido tomar el camino del Señor, hemos declarado, ¿no?, con nuestras bocas de dejar todo y seguir a Cristo? ¿Cuánto lo hemos dicho alguna vez? ¿O cuánto lo hemos vivido ahora en este poco tiempo? O para algunos que lo estén viviendo. Yo recuerdo de pasar por las aguas, y hoy me gozaba cuando veía a los hermanos, de que por dentro había un amor hacia Jesús,
que era cuando uno está enamorado por primera vez, ¿no? Cuando conoce a una persona, que no ve la hora de llegar a verla, de encontrarse, y ese es el primer amor, ¿no? De que nosotros tenemos que día a día buscarlo, ¿no? Pero dice la palabra que Pedro estaba convencido por sí mismo de que él iba a seguir al Señor, sí, sabiendo que estaba hablando con Cristo, que Cristo sabía que él lo iba a traicionar en un momento, sabiendo de que Pedro le iba a fallar y lo iba a negar 3 veces, como dice su palabra. Por eso a veces nosotros tenemos que esforzarnos día a día para poder estar en el camino del Señor, para no fallarle, ¿no? Y no decirle, Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Y a veces nosotros menguemos en cualquier problemita que nos pase, o por ahí que nos canse el Evangelio, y pasándolo a lo espiritual y muchas cosas más, ¿no? Cuántas veces hemos dicho a nuestros hijos y declarábamos de que ellos iban a seguir este camino precioso, y tal vez le mentimos al Señor, y sin querer nos desviamos del llamado del Señor, así como el hermano Ramón hoy declaraba, que seguramente en algún momento dijo que toda mi descendencia iban a servir al Señor, y hoy ante los ojos del Padre tiene todos sus nietos acá. Y así es, esa es la declaración que nosotros tenemos que dar, porque sabemos que a Cristo no le podemos mentir. Él nos conoce, Él conoce, escudriña nuestros corazones día a día. Dice que nosotros, antes que nosotros les pidamos, Él ya habría oído. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Por eso qué bueno, ¿no? De que Pedro, con sus fuerzas, en este momento, estaba declarándole al Señor, pero él estaba mintiendo, ¿no? Él por dentro quería esforzarse sabiendo de que él no podía. Y saltamos del mismo capítulo al 54. No sé si tienen ahí abierto, cuando dice Pedro niega a Jesús. Se lo había anticipado el Señor. Y aquí empieza, digamos, ¿no? Lo que es Pedro mintiendo, ¿no? Declarando lo que no pudo hacer, y aquí ya lo estaba viviendo en carne propia. Dice el 54, y prendiéndole le llevaron y condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Ya Pedro no estaba cerca de Jesús, sino que estaba apartado. Ya él estaba siguiéndole de lejos, dice la palabra. Así que en ese momento, Pedro seguramente se olvidó del Señor, o se estaba queriendo olvidar. Y dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Dice que Pedro estaba calentándose, ¿no? Con ellos. Ya no solamente dejaba de mirarlo al Señor, sino que quería ser uno más igual que ellos. Eso nos pasa cuando a veces nos apartamos del Señor y empezamos a tomar decisiones incorrectas, caminos incorrectos, donde estamos caminando por lugares donde el Señor no nos ha llamado. Y dice que el 56, pero una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. El 59 dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Dice que una hora después, él lo seguía negando a Jesús. Y dice que ya él estaba frío, que ya pertenecía en ese momento, ¿no?, junto con ellos, y ellos estaban todos ahí esperando seguramente que crucifiquen a Jesús. Y él en ese momento estaba ahí.
Y en ningún momento se acordó de lo que el Señor en un momento le dijo, seguramente. Dice que cuando uno deja la oración, los primeros días, Dios se da cuenta. Dice que después el que se da cuenta es el enemigo. Y dice que por último son los del mundo, digamos, ¿no? Gente que no conocen a Cristo. ¿Y cuántas veces hemos pasado por ese momento, ¿no? De que seguramente ya no habíamos apartado de Jesús. Ya habíamos dejado de estar, de congregar, de orar, de ayunar. Y ya acá nos cuenta que los de afuera habían notado de que Él era uno de ellos. Y no sé si hoy estás pasando por ese mismo lugar. Tal vez lo estás negando a Jesús en tu trabajo, tal vez lo estás negando en tu hogar, tal vez lo estás negando que te da vergüenza compartir un mensaje, un versículo, ponerlo de estado. Pero el Señor dice que Él sabía, ¿no? Él sabía todo lo que iba a suceder, pero a veces nosotros queremos hacer de no saber, porque el Señor dice que Él nos escogió por algo. ¿Cuánto dicen? Amén. Amén. Dice que Él tiene algo grande con nuestras vidas. Amén. Seguramente algunos de los que están acá en algún momento han sido un Pedro que han negado a Jesús, ¿no? Yo recuerdo de haber estado apartado un tiempo también y lo negaba. Vamos a ser sinceros. ¿Cuántas veces nos enfriamos espiritualmente y no quería atender ni el teléfono? Seguía permaneciendo en los grupos de la iglesia, pero en ese momento no me interesaba nada, yo quería volver a lo mío. Y yo recuerdo en ese momento de tener un sueño en una noche donde yo iba a la iglesia, volvía, y ¿a dónde se sienta uno cuando vuelve después? ¿Adelante de todo o atrás de todo? Atrás de todo. No quiere que nadie lo vea, que nadie lo salude, ni que lo ministren, quiere terminar el culto y se quiere ir. Y en ese sueño yo recuerdo de haber estado sentado atrás y que el culto termina, tardó un montón ese día, me acuerdo, y cuando me estaba yendo el pastor estaba en la puerta. No sé cómo hizo, el pastor predicó y cuando me di vuelta estaba en la puerta. Y me dice, Cevita, ¿qué te está pasando? Me dice, en el sueño. Nada, pastor, estoy con unos problemas porque aparte somos expertos en mentir. Nosotros empezamos a decir de una mentirita y salimos diciendo cualquier cosa. No, me está costando porque trabajo mucho. Y él sabía mis horarios. Era una negación que yo tenía hacia Jesús y no me estaba dando cuenta. Bueno, Cevita, tratá de no faltar, me dice. Y recuerdo que me estaba yendo por esa puerta y cuando escucho su voz que me dice, Seba, hijo mío, me dice. Me doy vuelta y me dice, ¿sabías que yo te amo? Y yo recuerdo ese sueño, cómo lloraba. Salía llorando de la iglesia y había entendido que el Señor estaba hablando por la boca del pastor. De que yo decía, ¿por qué lo negué al Señor? Si Él me sacó de la esclavitud. ¿Por qué lo niego al Señor si gracias a Él yo no sé lo que es drogarse hoy en día, no sé lo que es el alcohol, no sé lo que es la delincuencia, no sé lo que es golpear a mi esposa, no sé lo que es maltratar a mi hijo? Y yo recordaba todo un sueño, ¿no? Cómo el Señor me había tomado de su mano y en ese momento dejé de ser Pedro por un momento. ¿Cuánto le pueden aplaudir al Señor? Y acá me recuerda el sueño, dice en el 61, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, ya cuando él lo había negado 3 veces, y se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. ¿Cuántas veces nosotros nos acordamos de esa palabra, tal vez cuando estuvimos apartados, ¿no? Una palabra de que seguramente tocó nuestro corazón,
que seguramente cuando fue nuestra primera vez en un culto que presenciamos, un predicador largó una palabra y la atesoramos a nuestro corazón. Y seguramente a través de esa palabra empezamos a ejercerla, empezamos a predicarle a gente que seguramente no conocía el camino. ¿Y cuántas veces? Yo creo que todos los que estamos acá tenemos una palabra. Tal vez todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi casa y yo serviremos a Jehová. Clama a mí y te responderé. Alzaré mis ojos y miraré a los montes. ¿Y de dónde vendrá mi socorro? ¿Y cuántas palabras más que tenemos atesoradas? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos una palabra donde el cual la hemos escribido, capaz la subimos de estado todos los días. Y es ahí donde Pedro se acordó de esa palabra. Y mirá lo que dice más adelante. Dice: y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente, dice. Wow. Yo no sé cuántos están pasando en este momento. Yo no sé cómo vos viniste hoy a este lugar. No sé si venís arrastrando un problema. Seguramente estuviste pensando si llegar a esta iglesia, si venir, si poder ser partícipe de lo que hemos vivido. Seguramente que tú venías dudoso, ¿no? Pero dice que el Señor es perfecto. Decirle al que está a tu lado: el Señor es perfecto. Pero decirle que te crea. Y dice que Pedro lloró amargamente, ¿no? Y dice que a él recordó todo lo que el Señor le había contado en un momento. No solamente eso, imagínense en Pedro, que caminó 3 años con el Señor. No solamente vio que su barca, el Señor la había usado de púlpito cuando le dijo: boga mar adentro. Y él vio estando toda una noche pescando cuando volvió a las orillas. Y el Señor dice que Él se acerca y se presenta. Y dice cuando Él hace meterlo adentro de nuevo y vuelve, dice que con las redes explotadas. No solamente eso, sino cuando Él le pide si podía sanar a su suegra, que estaba padeciendo de fiebre. Él vio el milagro ahí. Él vio a ciegos restaurar la vista, a cojos caminar, a paralíticos ser sanos. Y yo me pongo a pensar en ese momento cómo Pedro, después de tanto tiempo caminar con el Señor, lo pudo haber negado. Cuando dicen que fue con Jacob y Juan al monte, dice que Jesús se encontraba con Moisés y Elías. Dice que la cara de Jesús fue transfigurada, dice, en ese momento. Imagínense todas las cosas que Jesús le mostró a Pedro y Pedro lo negó. Y así mismo nosotros a veces, que nosotros vemos al de al lado y nosotros a veces nos quejamos y decimos: pero ¿por qué si yo quiero ser como aquel hermano? ¿No? Y Pedro, viendo todo eso, parece no se conformaba. Y nosotros tenemos que traer al recuerdo, como siempre digo, de que el Señor nos sacó del pueblo de Egipto. Nosotros, al estar hoy en este lugar, estos jóvenes hoy al tomar esa decisión de bautizarse, han pegado un salto enorme en el camino del Señor, que cuántos a veces allá afuera hoy podemos ver que están padeciendo, así como decía el hermano, que él veía en el tren como los jóvenes se robaban ahí en ese lugar, seguramente subían drogados. Y hoy le tenemos que dar gracias a Dios, ya sea la victoria que sea chica o grande, sea lo que están viviendo. Seguramente que cada uno debe saber lo que su corazón anhela y tal vez ahora en este momento no lo está pudiendo obtener. Pero dice la palabra del Señor: cree en mí y serás salvo tú y toda tu casa. No solamente el hermano, no solamente el vecino. Él dice que el que espera verá su gloria. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Por eso, hermanos, tenemos que permanecer firmes en el camino del Señor. Seguramente estamos pasando, ¿no?, por momentos difíciles, momentos de lucha, pero tenemos que resistir.
tenemos que resistir y permanecer en la oración, porque empecé leyendo de que el Señor le había dicho que Satanás has pedido para zarandearlo como a trigo, dice, pero yo he rogado por ti, dice el Señor. Él está rogando por nosotros, por cada uno de ustedes, para que su fe no mengue. Yo creo que cuando el Señor bajó del monte de Getsemaní, dice que encontró a todos sus discípulos durmiendo, y Él le dijo, ni una hora han podido velar, y se enojó, porque ellos sabían de que el Señor iba a ser entregado esa noche, y ellos no pudieron clamar al Señor, ellos se quedaron dormidos. Yo creo que si Pedro en ese momento hubiera clamado al Señor, hubiera pedido perdón, hubiera hecho pacto con Dios en ese momento cuando el Señor estaba en Getsemaní, yo creo que hubiera sido diferente, tal vez, ¿no? Pero la escritura está hecha así y está puesta que Él lo iba a traicionar. Pero yo creo que cuando nosotros estamos orando, clamando, cuando se presenta una necesidad de un enfermo, nosotros hacemos un pedido de oración para que esa persona sea sana o para que aquel que esté cautivo pueda ser libre. La palabra misma nos manda a orar, nos dice que tenemos que clamar por el hermano, por nuestras vidas tenemos que orar, para que nosotros no menguemos, para que no podamos ser tentados, porque dice que la tentación viene a la falta de oración. Y seguramente yo cuando en ese tiempo estuve faltándole al Señor, no orando porque no me interesaba orar más, no quería saber más nada, no veía la hora de poder salir del grupo. Y yo en ese momento me había desacostumbrado a ir antes de acostarme a dormir, doblar las rodillas y darle las gracias al Señor por lo poco que me había dado. Al otro día de levantarme, gracias Señor porque tú me has permitido estar en este lugar un día más. Y ya no me interesaba. Decía, ¿para qué voy a orar si mañana me voy a levantar peor? ¿Para qué voy a darle gracias a Dios si hoy voy a tener el mismo día que ayer? Pero todo nos lleva a causa de la oración. Dicen que Pedro lloró amargamente en ese momento. Y yo en ese momento pensaba volver a lo mío, pensaba volver al mundo, a las drogas, al alcohol, porque era lo que a nosotros nos hace más fácil. El diablo siempre va a satisfacerte a lo que va en contra de Dios. Él quiere que vos estés perdido, que no busques de Dios, que vos estés pegándole a tu esposa, seguramente preso. Vaya a saber lo que Él quiere. Todos sabemos. Yo creo que todos los que estamos aquí en este lugar hemos venido con un problema grande, o lo estamos arrastrando, o estamos tratando de poder cambiar. Yo recuerdo en ese momento, ¿no?, de volver de nuevo. Yo decía, voy a volver de nuevo a lo que era antes. Ya me estaba mentalizando en llamar al que me vendía droga, ya me estaba mentalizando en hacer muchas cosas malas. Pero el Señor tiene propósito con nosotros, pero tenemos que oír su voz. Imagínense, en ese momento, yo soñando que el Señor me llamaba de nuevo. Y cuando volví, al otro día fui a la iglesia y decidí y prometí al Señor no fallarle más. Yo decidí servirle al Señor, ya sea con pruebas, con luchas, con cargas, con peleas, con contiendas, con pleitos, con todo lo que se me levante, yo voy a permanecer en el camino del Señor. ¿Cuántos les pueden aplaudir al Señor? Eso es lo que tenemos que hacer, querido hermano, querido hermano. Porque el Señor siempre va a estar esperándonos en la orilla, siempre va a estar esperándonos. Él nos va a dar una oportunidad más. Yo no sé cuántos hijos pródigos hay acá en este lugar, que en algún momento han tomado una decisión incorrecta y hoy se encuentran firmes en el camino del Señor. Yo creo que en ese momento también han preguntado, seguramente han decidido no seguir más al Señor, pero el Señor tiene siempre una oportunidad para sus hijos. No te podés esconder, hacer un túnel, esconderte ahí abajo,
pero el Señor, donde tú te vayas, el Señor siempre va a estar viéndote, Él siempre va a estar cuidándote, guardándote y protegiéndote de todo lo malo. Saltamos al libro de San Juan, el próximo. Y quiero comentarte cómo el Señor tiene todavía propósito con nuestras vidas. Si todavía estás por ahí pasando, tal vez no en lo terrenal, sino en lo espiritual, que te está costando, que lo estás negando al Señor. No sé cómo hoy estás pasando tu relación con Dios. Mirá lo que dice en el libro de San Juan, en el capítulo 21. Capítulo 21, verso 3. Se titula Jesús se aparece a los discípulos, ¿no? Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. ¿Cuántos recuerdan de dónde lo sacó el Señor a Pedro cuando se llamaba Simón? Dicen que dicen que él era pescador. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando nos apartamos del Señor? No hacemos mormones, por decir, o no hacemos otro tipo de queremos experimentar otra fe con el Señor, no, volvemos a lo fácil. Dice que Pedro volvió a pescar, volvió de donde el Señor lo había rescatado, donde el cual él le había dicho: ya no vas a ser pescador de peces, sino que vas a ser pescador de hombres. Y dice que él volvió y les dijo a sus discípulos que él quería volver a pescar. Mirá lo que dice el 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque había despojado de ella y se echó al mar. Dice que él se había ceñido la ropa, estaba descubierto sin Cristo. Yo creo que en ese momento ellos usaban túnicas, ¿no? Dice que él estaba sin esa túnica. Y dice que él se ciñó la ropa y dice que corrió al encuentro con Cristo. Mirá lo que dice el 12. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Es ahí cuando nosotros volvemos de nuevo al camino de Dios, pensando de que el Señor no nos va a querer más, ¿no? Que el Señor nos soltó la mano, pero sabiendo que Él es Jesús y que Él es Cristo. Y Él dice que los discípulos habían aceptado comer con Él sabiendo que era Él, pero no decían nada, porque ellos habían vuelto después de haber hecho cosas que no tenían que hacer, de volver a pescar, y el Señor no estaba esperando del otro lado, lo estaba esperando con un desayuno. En ningún momento los reprochó, en ningún momento les dijo: Pedro, ¿por qué me negaste? En ningún momento se enojó con ellos, sino que los esperó con los brazos abiertos. Hoy el Señor nos está esperando con los brazos abiertos. No sé si por ahí estás padeciendo igual que Pedro, pero si te vas a lo espiritual, tal vez le estás negando en algunas áreas al Señor. Tal vez estás queriéndote olvidar del Señor en los momentos donde no te tenés que olvidar, o cuando te levantas por madrugada y vos decís: no, tengo frío, quiero seguir durmiendo. Y el Señor siempre quiere hablar con nosotros. Él quiere que nosotros estemos con Él, que estemos en comunión con el Señor, hablando, orando, porque dice que cuando nosotros oramos hablamos con el Padre. No te digo de ir
clamar y doblar rodilla en cualquier lugar, sino que tranquilamente vos podés ir manejando, podés ir hablando con el Señor, podés ir contándoles tus problemas, podés ir diciéndole: Señor, ayúdame, tengo que ir a ver un trabajo, Señor, ayúdame porque he dejado mi casa sola, cubre y protege mi hogar, a mi esposa, a mis hijos. Señor, te damos gracias por estos alimentos, Señor, te damos gracias por un día más. Padre, te encomiendo a mi familia, te encomiendo a los hijos, los siervos, Padre, los pastores de este lugar. Eso es lo que tenemos que hacer diariamente, orar y clamarle al Señor, que Él nos va a escuchar y nos va a responder. Mirá lo que dice el 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. Le recalcaba que él era Simón. En ningún momento le dijo Pedro, sino que le dijo: Pedro, Simón. Lo estaba trayendo a recuerdo de donde él lo rescató. ¿Me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Wow. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo creo que cuando Pedro se entristeció en ese momento, seguramente no le dijo 2 veces ni 4, sino que 3 veces. Seguramente recordó cuando le dijo: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y seguramente que Pedro trajo recuerdo ese momento que él había negado a Jesús. Y el Señor le está encomendando pastorear sus ovejas, porque Él le preguntó si Él le ama más que a estos. Hoy el Señor te está preguntando a ti: si tú lo amas, ¿tú qué le responderías en este momento? Él quiere que nosotros le sirvamos a Él, que nosotros demos testimonio a todo aquel que está oprimido, que pastoreemos sus ovejas. Él quiere que nosotros vayamos, como dice la palabra, y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. No importa si esa persona se burla, se ríe. No importa. A mí me ha pasado de querer ir y predicarle a todo el mundo. No importa lo que vos fuiste en algún momento. No importa si el vecino te apunta y te dice: ¿ese qué se hace ahora? Si antes era una basura, antes era un drogadicto. Yo recuerdo cuando empiezo el camino del Señor, fue hace 3 años, y yo recuerdo de que cuando volví del culto, mi hija no iba, ella tenía 12 años. Y yo recuerdo de que mi hijo me había llevado, como había contado el testimonio, íbamos con mi esposa, y yo sabía que ella tenía que ir. Yo sentía que ella tenía que vencer también y convertirse a Cristo. Y cuando yo le digo: hija, tenés que ir a la iglesia, hay muchos jóvenes, te va a gustar, es algo diferente, a papá le gustó. Y ella me responde y me dice: hijo, me dice: mamá, yo todavía no te puedo perdonar todo el daño que me hiciste. Todo lo que le hiciste a mamá, yo le tengo que pedir a Dios primero que cambie mi corazón para yo poder perdonarte. Esas fueron las palabras que yo he escuchado de mi hija hace 3 años. Y yo recuerdo de que
Yo tenía que perdonar para poder ser perdonado antes de ir a predicar la palabra o antes de ir también a mi hogar, a mi familia, donde sé que ellos también están perdidos. Y recuerdo de ir a mi casa y pedirle perdón a mi padre porque le he faltado el respeto, hasta le había levantado la mano. Y yo sentía y dejaba en manos del Señor que el Señor pueda cambiarle el corazón a mi hija. Ahí me di cuenta de que yo no podía cambiar su vida, sino que iba a ser Cristo. Por eso animo a que puedan ir y que puedan impartirle el Evangelio, todo lo que el Señor hizo en nuestras vidas, a todas las criaturas, a todas aquellas personas que están perdidos. Y yo confié en el Señor. Y yo le pedía perdón al Señor por haberme comportado mal en ese tiempo. No entendía. Yo le decía al Señor, ¿por qué no me conociste antes? ¿O por qué antes yo no conocí el camino de Dios? Pero tuvimos que padecer para hoy poder dar testimonio. Para hoy poder enfrentar a una persona joven, a un drogadicto que está perdido y poder predicarle lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Asimismo, con cada uno de nosotros yo creo que podemos ir, avanzar lo que el Señor nos llamó. Y yo dejé en manos de Dios de que el Señor sea el que haga la obra en mi hogar. Y ella está congregando con nosotros. Yo recuerdo, ella la invitamos a un culto donde una predicadora contaba la mala experiencia que tuvo en su infancia con el padre. Y yo recuerdo ese culto de que ella se levanta y me busca, donde había escuchado que esa predicadora había sufrido todo lo que ustedes no se puedan imaginar, que su padre era de lo peor y su padre era el pastor. Y yo recuerdo ella pararse, ¿no? Ahí sentada, me buscó y me abrazó y me dijo, papá, te perdono. El Señor me dijo que te tengo que perdonar. Y es ahí cuando nosotros sembramos. Tal vez nosotros nos sentimos incapaces de seguir como Pedro. Pero dice que él fue escogido y dice que desde ahí no paró su ministerio. Dice que fue tremendo lo que hizo Pedro de ahí en adelante. Por eso, queridos hermanos, querida hermana, tal vez están pasando por esto. Yo ya lo he vivido. Tal vez ustedes quieren que un padre, una madre, un hijo, que venga al camino del Señor. Tenemos que orar, clamar por esa alma y no desesperarnos, no obligarnos y dejar que el Señor sea el que obre. Así que yo le doy gracias al Señor porque así como José, primo mío, qué bueno es verlo en este lugar. Me gozaba ahí sentado cuando escuchaba adorar al Señor, cuando seguramente hace 10 años, que fue la última vez que nos habíamos visto en mi casa, que fue una discusión porque estábamos haciendo cosas que no deberíamos y así teníamos una mala vida. Y hoy estábamos acá ante los ojos de Cristo. Qué tremendo. ¿Cuánto le pueden aplaudir al Señor? Espero que haya sido de bendición, querido hermano, esta palabra, que la puedan atesorar en su corazón, que seguramente, tal vez hoy no estés viviendo esto, lo que vivió Pedro, pero seguramente has vivido y has vencido, y gloria a Dios por eso. O si conoces a alguno que está padeciendo, que está pasando, o si vos mismo estás pasando, tal vez espiritualmente, hoy yo te animo, que el Señor te está esperando del otro lado, para abrazarte y para darte la gloria que tú te mereces. ¿Cuántos se pueden poner de pie y darle un fuerte aplauso al Señor? Ahí le está pasando a su pastor, para que sea bendición.